Queridos hermanos, una nueva catequesis de la Divina Misericordia, aproximándonos ya a la fiesta, esta gracia tan hermosa que tenemos este domingo. Estábamos conversando, leyendo y meditando el numeral 699 del diario de Santa Faustina, y en el mismo, este don tan precioso del perdón total de las culpas y de las penas nos suscitaba una reflexión sobre el significado de esta gracia tan maravillosa que algunos teólogos hablan como la renovación de la gracia bautismal. Realmente la purificación, según los términos de estos teólogos y las mismas palabras de nuestro Señor, el perdón total de las culpas y de las penas, supera el de la indulgencia plenaria. Entonces, eso ha suscitado que desde que Juan Pablo II aprobara la fiesta de la Divina Misericordia, todos los devotos creciéramos en el amor a esa gracia tan particular y que nos hace valorar infinitamente los requisitos para conseguir esta gracia, que es la confianza en Dios, la obra de misericordia, y supone llegar ese día confesado, si es que no podemos confesarnos ese día, y recibir ese día la comunión. Vivimos en unas circunstancias tremendamente extrañas, desde que está la fiesta de la misericordia, nunca ha pasado lo que está pasando hoy. Pero bueno, como en tiempos difíciles hay que poner lo mejor de nosotros, tenemos que saber que la gracia, hoy que están cerradas las iglesias, que no se celebran las misas y que nosotros tenemos que suplicar y rezar, como insistía el Padre Eduardo, que se abran los templos. Mientras tanto, para obtener esta gracia hay que pedir que podamos recibir la comunión, podamos ser confesados, cosas que hacen sacerdotes y obispos a lo largo del mundo, y también en la Argentina, y seguramente en tu diócesis. Entonces, tenemos que agudizar nuestros sentidos ante lo más importante, lo más sagrado que tenemos, que es estos sacramentos, los rayos de la misericordia, para tratar de pedirle a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, organizarnos de tal manera que podamos ser confesados con la distancia social, con las medidas higiénicas oportunas, y que podamos recibir la comunión. Se puede. O hagamos todo lo posible, porque esto tiene que suscitar el Espíritu Santo en nosotros, un amor ardiente a esta gracia y a estos sacramentos. Nunca nos arrepentiremos de todo lo que podamos hacer por ellos, porque repercutirá en un bien espiritual, personal, familiar y eclesial, en toda la iglesia, y sobre todo en este tiempo de cuarentena o de pandemia, en el que necesitamos santos, con la santidad y con el amor ardiente a Jesús sacramentado. De ese modo daremos testimonio que la fe puede vencer la adversidad y podemos crecer en medio del mal. Bueno, hermanos, sí, quería que, dada tanto la gracia de la fiesta, del perdón total de las culpas y de las penas que supone de nosotros, además de esto, de buscar la confesión y la Eucaristía, un arrepentimiento muy profundo de todos los pecados. Y para eso quería en estos días que vayamos repasando, haciendo un profundo examen de conciencia y darle las herramientas a ustedes para esto. Para hacer un buen, podríamos decir, una buena limpieza interior, qué mejor que reflotar estos 5 pasos que siempre se nos han enseñado, que la sabiduría de la Iglesia de 2000 años de humanidad y de fe nos ha enseñado como el mejor modo de pedir perdón a Dios, que en primer lugar es un buen examen de conciencia. Tenemos este tiempo de cuarentena, que parece una cuaresma, de cuarentena, para hacer aquello a lo que no le hemos dedicado nunca un buen tiempo. Un tiempo de silencio y meditar sobre cada mandamiento, meditar sobre el pecado, meditar, agarrar el catecismo y empezar a ver, y un buen examen de conciencia de una buena página web católica, no falsamente católica, católica, que traiga la fe de siempre, y reflexionar, meditar a la luz del Espíritu Santo, de la gracia,
que suscite en nosotros un arrepentimiento muy profundo por haber ofendido a Dios. Y hacer un buen examen de conciencia. Porque siempre hay muchas cosas que, por el apuro, el estrés, la vorágine de las cosas, y más en los nervios que vivimos en este tiempo de cuarentena, cuántas cosas se nos pasan por encima, cuánta falta de caridad al prójimo. Ahora que estamos conviviendo con las personas tan de cerca y tanto tiempo, y a un modo indefinido, bueno, empezar a ver que hasta en el detalle yo puedo fallarle al amor, no solamente al prójimo, sino que cuando fallo el amor al prójimo, fallo el amor a Dios. Entonces el examen de conciencia que me ayude a parar, ¿no? Como dirían los varones ahora que no hay fútbol, parar la pelota y pensar la jugada, parar tantas corridas y pensar la vida y pensar mi relación con Dios. Porque Dios es infinitamente misericordioso, pero somos nosotros los que ponemos obstáculos a esa misericordia, y nuestro obstáculo está en que a veces nos creemos santos, nos creemos buenos, o pedimos perdón y no sabemos de qué pedimos. Es como una especie de costumbre y no un real arrepentimiento por pecados concretos, por actitudes concretas, distanciamientos concretos, hechos en nuestra vida que suponen un rechazo de Dios y del amor al prójimo. Entonces tenemos que aprovechar y parar, un buen examen de conciencia. Y en ese examen de conciencia es para suscitar el segundo paso, que es el arrepentimiento. Arrepentirme de haber ofendido a Dios. Porque ojo, que hay 3 modos de dolernos del pecado. Uno podemos decir el arrepentimiento perfecto, que se llama contrición. Está el arrepentimiento imperfecto, que se llama atrición. Y está algo que no se llama arrepentimiento realmente, es un remordimiento. La contrición y la atrición es, en primer lugar, la contrición me duele por haber ofendido a Dios. La atrición es me duele haber perdido el cielo y haberme ganado el infierno. Es como un temor. La atrición está movida por el temor a lo que perdí, a la cosa, al cielo, a las gracias. Mientras que la contrición, el dolor perfecto, es el dolor por haber ofendido a quien he ofendido, a la majestad, al amor, a la misericordia misma. Y ese remordimiento es un remordimiento que el último modo de dolernos del pecado, es un remordimiento que surge del amor propio. A mí me duele haber hecho esto. Yo me siento mal de haber hecho esto. Es un dolor que no llega a Dios. Es un dolor que surge como que me veo sucio. Del amor propio y un sentimiento que me nubla la relación con Dios. De algún modo Judas también lo tuvo. Cuando entregó las monedas y dijo, he entregado a un justo. Pero su dolor no fue por haber ofendido a Cristo, porque no le pidió perdón, hasta donde se saben las Escrituras. Entonces, tenemos que discernir nosotros qué tipo de arrepentimiento tenemos para nuestros pecados y suscitar en nosotros el amor que nos lleve a una contrición. Esto es fundamental para poder lograr también la gracia de la indulgencia plenaria que vamos a rezar y vamos a suplicar ahora, porque hemos rezado la coronilla por estas 3 intenciones que nos pide el Santo Padre. Pero para obtener la indulgencia plenaria necesitamos llegar a tener esta contrición de corazón, el dolor, por incluso los pecados veniales. Entonces, eso es importante, un buen examen de conciencia y un dolor por haber ofendido a Dios. No el dolor de que si cometí un pecado me gano el infierno. Ese dolor me puede salvar realmente, porque al menos por temor, al menos el temor no me deja en el pecado, me hace querer salir de él para llegar a Dios. Pero el remordimiento que surge del amor propio, ojo, porque muchas veces podemos cargar pecados de los que no estamos totalmente arrepentidos. Lo decimos como por costumbre, pero estamos apegados porque queremos volver a pecar. No estamos luchando contra ese pecado. Entonces, de algún modo, como que no estamos arrepentidos y un remordimiento y que no llega a Dios, porque no le llegamos a pedir perdón a Dios. En cambio, la contrición y la atrición, el dolor perfecto y el dolor imperfecto, sí supone una relación con Dios. Una imperfecta, que es la atrición, porque, perdón Señor, porque pecando
me gané el infierno, perdí el cielo, y el dolor perfecto, porque pecando te ofendí a ti. Es una tarea, es también un ejercicio interior, porque nosotros por el pecado original tendemos al orgullo, tendemos a pensar que somos bonitos, que no somos pecadores, o a veces a deformar la verdadera misericordia de Dios y especie de echar sobre nuestros pecados, sobre nuestra realidad, una especie de sábana blanca que Dios es tan bueno que bueno, no se fija en mis pecados. O Dios me perdona, Dios infinitamente misericordioso me perdona. Pero si yo no le pido perdón, si yo no tengo el dolor de contrición, el dolor por haberlo ofendido, si yo no tengo el dolor aunque sea de atrición, yo estoy consintiendo un pecado. Yo estoy provocando a Dios con una falsa misericordia. Por eso es que para recibir misericordia, como dice Santa Faustina, necesitamos la confianza supone la humildad. Señor, soy pecador. Perdóname porque soy pecador. Como rezamos en el Pésame, como rezamos en el Padre Nuestro, como suplicamos en el Ave María. La profunda humildad y contrición de nuestros pecados. Y el tercer paso, así como el primero es en examen de conciencia, bueno, profundo. El segundo, el arrepentimiento. Me duele, por amor de Dios, todos los pecados que he cometido. El tercero es el propósito de enmienda. El propósito de enmienda es no volverlo a hacer. Eso es, el propósito de enmienda tiene como algo hacia el futuro y tiene como algo hacia el pasado. Hacia el futuro es no lo voy a volver a hacer. Ojo, que muchas veces decimos me arrepiento yo, pero yo lo quiero seguir haciendo. ¿Cuántas veces estamos en una situación familiar o personal, o yo he robado, o tengo una pareja, o alguien que no tengo las cosas bien con Dios, y si yo no me arrepiento, si yo no pongo cambio a eso, para no ofender a Dios, no tengo propósito de enmienda, y es algo fundamental. Entonces, eso para adelante, no hacerlo más. Muchas veces significará vivir como hermanos en determinadas circunstancias, significará hacer bien las cosas, casarnos, o cualquier que ha robado se ha quedado con lo ajeno, devolver, restituir. Bueno, eso tiene que ver también con el pasado, porque el mal que yo he hecho ha generado un daño a Dios, a mí y al prójimo. Entonces el propósito de enmienda supone que si yo he roto los platos de la vecina cuando le he ido a visitar, tengo que arreglar los platos rotos. Si yo he robado, tengo que devolver. Si yo he ofendido, he hablado mal, tengo que reparar, tengo que arreglar. Si de mi boca suele salir una cloaca y he generado tanto daño, tengo que empezar a transformar mis labios, que sea también reflejo de los labios misericordiosos de Jesús, consolando, perdonando, hablando el bien. También en reparación a tanto mal. Reparación. Ese es el sentido muchas veces de la penitencia que hacemos, que nos pide la Virgen, que nos pide Jesús. Reparar porque con nuestros pecados hemos ofendido y hemos dañado. Hemos hecho daño. Y podemos reparar. También este tiempo de cuarentena y de tiempo de incertidumbre nos sirva para reparar. Señor, qué paciencia que has tenido conmigo, con mis pecados, con mi mal. Cuánto amor, cuánta paciencia. Entonces yo, que estoy lleno de inquietud y lleno de pánico y de miedo, voy a hacer lugar de silencio y voy a empezar a fortalecerme en la paciencia para ser como tú y también yo ser paciente con mi ser querido, mi marido, mi esposa, los hijos, los nietos, en la soledad. Que no me coma la soledad, sino pensar en ti, en tu paciencia para conmigo. Y así empezar a reparar. Bueno, qué importante es el propósito de enmienda. Cuarto es la confesión sacramental. Hemos visto el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, y el cuarto, la confesión sacramental. Hoy estamos en una situación de que se ve de repente el rayo de la misericordia, que el agua, el rayo pálido, como lo ve Santa Faustina, que justifica las almas, que significa el bautismo, que significa la confesión, aquello que nos limpia, nos purifica, de repente se ha visto cercenado,
Qué contento estará el enemigo de Dios ver que la fuente de la misericordia se ha apagado para gran parte de la humanidad. Y qué tremendo. ¿Qué podemos hacer ante eso? Bueno, luchar por nuestros sacramentos, porque son nuestros. Jesús murió en la cruz para dárnoslo a nosotros. No nos quedemos con los no. El no ya lo tenemos. Luchemos por el sí de la confesión, porque se puede. Como sacerdote yo me puedo mover, dirigir, y la policía que me para, al ver el permiso que me ha dado la Secretaría de Culto, yo puedo movilizarme cuando voy a atender espiritualmente a alguien. Atender espiritualmente a alguien es confesar, bendecir y llevar los sacramentos. Y yo puedo hacer eso. Yo y todo sacerdote. Entonces, quedará en las manos de ustedes de hacerlo siempre de un modo bueno y católico, insistente, tenaz, pero conseguir la gracia de estos dos sacramentos, luchar por ellos. Por eso quedan pocos días, de hace 2 semanas que venimos hablando de la necesidad de organizarnos, de suplicar, insistir, porque en otros lugares se está pudiendo. También nosotros argentinos, también nosotros devotos de la Divina Misericordia, tenemos que sacar ya no la carta de nuestra fuerza humana, porque evidentemente estamos en un límite, pero la carta de la fuerza divina, de la gracia, invocar al Espíritu Santo e insistir con tenacidad. Y si nos tocara, después de una gran insistencia, de un gran amor, de lágrimas, bueno, la contrición, pongamos todo de nuestra parte, la contrición perfecta, para eso estoy hablando de todo esto, para ayudarlos a una contrición perfecta, que también les va a servir en el caso de aquellos que consigan confesarse, y una buena comunión espiritual, realmente con un profundo deseo, realmente un profundo deseo de recibir a Jesús. Bueno, y el quinto paso es la penitencia. El cumplimiento de la penitencia que nos da el sacerdote, pero no solamente esa penitencia, sino el sentido penitencial de la vida. Claro, estamos acostumbrados a una vida donde se nos dice que date todos los gustos, vos y tus placeres aquí ahora, satisfacerte en todo momento, porque lo pedí, lo tenés ya, pare de sufrir en lo religioso, y en lo material tenelo ya, pedilo ya y recibilo ya. Entonces estamos exacerbados de placeres y de gustos y de comodidades. Y los bienes materiales son bienes que nos tienen que ayudar a hacer el bien, no a que nosotros nos transformamos en materiales, en materialistas. Entonces la penitencia supone saber que no estamos para esta vida, no estamos para darle el centro a las cosas, a estos bienes y placeres que nos ofrece este mundo. Como dice San Pablo, y les dije ayer y antes de ayer, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Y la penitencia es un modo de buscar las cosas de arriba, transformándolas de abajo, transformando nuestras cosas que están mal. Nuestro modo de hablar, a veces incorrecto, nuestras malas palabras, grosería, el modo de tratar a los demás, nuestra oración a veces tan distraída y tan descuidada y tan sin amor, o nuestra vida espiritual que a veces la descuidamos, o el trato con la familia, con los seres queridos, los perdones que no hacemos, porque no queremos asumir algo que nos cueste, y el apostolado que no hacemos con los demás, porque nos cuesta, y supone abandonar ciertas cosas cómodas, que me gustan, para hacer otras que por ahí me cuestan, por más que me las pida Jesús como me cuestan. Dios, que es tan bueno, me deja que duerma 10 horas, que me pase en el televisor otras 8 horas, y ahí sí que la vida del católico se hace, perdónenme, pero es una porquería. Estamos llamados a ser santos y estamos atrapados por la sábana, atrapados por el control remoto, por el monitor, una caja boba, como se decía antes, ahora pasa a ser una especie de esto, Smart TV, y bobos. Nos han puesto bobos, lamentablemente, y qué peor que sea un católico, un devoto de la Divina Misericordia, atrapado por una pantalla.
¿Cuánto tiempo para rezar? ¿Cuánto tiempo para hacer apostolado, para salvar las almas? ¿Cuánto tiempo para hacer el bien tenemos ahora? Para hacer un buen examen de conciencia, para vivir en Dios. Asumamos el sentido penitencial de nuestra vida y de esta cuarentena. No nos escapemos a los goces y placeres que nos ofrece este mundo como para olvidarnos. Si estamos así es porque el mundo está mal y nos necesita a nosotros, que sepamos llevar la cruz, no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros maridos, esposas, nuestros nietos, nuestros seres queridos, todos aquellos por los cuales pedimos en la hora de la misericordia, tantas súplicas que hay aquí, y tenemos tiempo para ello. Dios nos ha dado un precioso tiempo en esta cuarentena. Sepamos transformar este mal en tiempo de oración y penitencia por el bien y la salvación de las almas de nuestros seres queridos. Todo eso supone ese quinto paso de la penitencia, una vida como nos pide la Virgen de Fátima, penitencia. Hagamos penitencia, nos convirtamos a Dios en este tiempo. Recordarles por último, y cortamos ya porque es la hora, las 5 prácticas devocionales con las que vamos a parar el coronavirus. Nosotros devotos de la Divina Misericordia, la imagen de Jesús misericordioso. Más que nunca preparar la hora para la fiesta, de embellecerla en nuestra casa, fuera de nuestra casa. La fiesta de la que he hablado, la hora de la misericordia a las 3 de la tarde, el rezo de al menos 3 coronillas por día, que es la propuesta nuestra para ustedes, y también para detener el aborto, porque ustedes saben que los impulsores del aborto están como si no hubiera cuarentena para el aborto. O sea que por atrás del coronavirus pensemos en los niños inocentes que no tienen defensa, nos tienen a nosotros. Y la difusión de la Divina Misericordia. En estos tiempos de tanta incertidumbre, hablar al mundo de la infinita misericordia de Dios. Queridos hermanos, entonces a partir de esta tarde empezaremos a enviar el examen de conciencia y los links para entrar al canal de YouTube y poder ver los videos, las catequesis de la Divina Misericordia. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.